Soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. Hoy les vengo a hablar de uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Es considerado uno de los que más aportó al campo de la psicoterapia. Me refiero a Carl Rogers. Rogers fue un psicólogo estadounidense y miembro fundador de la psicología humanista. Bueno, pues les hablo un poco acerca de él. Después de graduarse como psicólogo, él se inmiscuye mucho en el ámbito hospitalario. Él se especializa en psicoterapia infantil y ya desde este transcurso, en este andar, pues él empieza a notar que la relación terapéutica debería de ser horizontal, que el terapeuta no debe tener una autoridad o una jerarquía o ejercer cierto poder o control sobre sus pacientes. También él empieza a abogar, empieza a luchar para que el papel del psicólogo empiece a considerarse igual de importante que el del psiquiatra. ¿Por qué? Porque él notaba que los psiquiatras tenían mucho control sobre las decisiones que se tomaban sobre el paciente y al psicólogo se le relegaba, ni siquiera se lo consideraba parte de esta dinámica o de esta interacción. Esta lucha pues tuvo resultados favorables, ya que se le delegó un puesto bastante importante, se convirtió en un directivo y entonces Rogers se vuelve todavía más reflexivo sobre su propia práctica. Él en ese momento seguía un método psicoanalítico, pero ya le resultaba un poco infructuoso. No sentía que el paciente estuviera avanzando o estuviera teniendo una conexión real con él. Entonces ya estaba buscando otras líneas terapéuticas y pues empieza a desarrollar la propia. Como parte de este análisis, él empieza a grabar sus sesiones con sus pacientes. Las grabó durante un tiempo y después las revisaba y se dio cuenta de que su actuar, de que su forma de hablarle al paciente era bastante fría, era muy monótona, era muy distante. Y entonces él consideraba que la persona venía de un ambiente que era bastante crítico, que era bastante estresante, que era muy frío y que entonces lo que menos necesitaba era sentirse así en terapia. A partir justamente de esta premisa, de eso que él descubre, de ver sus propias grabaciones, pues empieza a describir, empieza a desarrollar tres conceptos claves de Rogers que los va a utilizar para hablarnos acerca del éxito que se puede llegar a tener en psicoterapia. Y el primero es la aceptación incondicional del paciente, la empatía y la congruencia. Para hablarnos de cada uno de estos conceptos, en su libro El proceso de convertirse en persona, parafraseando a Rogers, él habla de que su existencia era la prueba máxima de su autoridad. Su existencia era lo que le daba cierta validez y que para aproximarse a la verdad o para intentar aproximarse a la verdad siempre tenía que regresar a su experiencia de vida, siempre tenía que aproximarse hacia lo que él era. También en este libro pues nos habla acerca de que no hubo momentos más dolorosos o más incómodos en los que él estuviera que cuando actuó como algo que no era. Desde ahí él empieza a hablarnos de la congruencia, de la aceptación y de la empatía. ¿Por qué? Pues en sus análisis acerca de cómo es que se construye la personalidad y también cómo es que puede dar como resultado una neurosis, pues Rogers hace una comparativa acerca de dos procesos que se encuentran. El primero va a ser la tendencia actualizante. ¿Qué es esto? Van a ser nuestras potencialidades. Para Rogers, los seres humanos tienen un potencial que deben de descubrir, que deben de ir ejerciendo. Y esta tendencia actualizante se encuentra con las demandas de la sociedad, con una sociedad que te recompensa si es que entras en determinado papel o si es que cabes en determinado molde. Estas potencialidades entran en juego, entran en choque, en relación con estas demandas de la sociedad. Estas demandas suelen ser muy absurdas, suelen ser desproporcionadas, suelen ser irreales. Esto nos aleja de algo que él va a llamar valoración organísmica. ¿Qué va a ser esta valoración? Para Rogers va a ser esta capacidad innata que tiene el ser humano para identificar qué situaciones o qué caminos son los que le van a permitir desarrollarse. Estas dos, la tendencia actualizante y la valoración organísmica, se encuentran con la sociedad. Se encuentran con prejuicios, se encuentran con estándares, se encuentran con juicios que llevan al ser humano a desarrollar un yo, un ideal del yo.
es decir, aquello que si yo alcanzo, voy a ser merecedor de este amor. Si yo logro esto, voy a sentirme bien. Mientras más se distancie el yo real del yo ideal, va a haber una mayor incongruencia, es decir, una distancia entre estos dos, y esto puede dar como resultado una neurosis. Mientras más se alejen uno del otro, la patología va a ser mucho más severa. Rogers no va a hablar directamente de patologías, él va a hablar de incongruencias justamente, va a hablar del papel tan importante de la sociedad sobre nuestra formación. Podemos aterrizarlo para entender actualmente lo que ocurre. Yo veo muchas veces que en redes sociales hay una aversión a la tristeza, hay una aversión al vernos tristes, ¿no? Al vernos decaídos, al vernos nostálgicos. No, tienes que pararte y agradecer todos los días por lo que tienes. No, tienes que ser feliz, no, tienes que seguir luchando. Constantemente estos estándares se están haciendo más grandes, más reales y mucho más desproporcionados. Este yo real y este yo ideal se van separando. La incongruencia es mucho más fuerte y por ende el sufrimiento del sujeto va a ser mayor. Rogers, a través de este análisis de cómo estos dos procesos, de cómo estos dos elementos, uno propio del ser humano y otro propio de la sociedad, se encuentran. Para él, este espacio terapéutico, esta relación terapéutica debería de estar caracterizada por estos tres conceptos claves. Una congruencia del terapeuta, es decir, que actúes como realmente eres. No estás ahí jugando un papel, no eres el maestro, no eres el profesor, no eres el director, no eres dador a lo mejor de la sanación, ¿no? No eres aquello que con un toque vas a poder curar lo que él siente. No, eres un ser humano enfrente de otro ser humano. Eso es la congruencia, actuar con base a lo que eres, ser y parecer. Y está también la aceptación incondicional, esto que les mencionaba al inicio. Afuera, pues la persona viene de críticas, viene de una serie de valoraciones en las que nunca él es suficiente. Si él viene y se encuentra con esto, pues solo va a ser una forma de comprobar que lo que le decían allá afuera era real. El terapeuta tiene que actuar de manera diferente. No debe de juzgar, no debe de criticar, debe aceptar incondicionalmente a su paciente. Y finalmente la empatía, esta capacidad primero de reconocer nuestras emociones en nosotros mismos para después poder encontrarlas en los demás. Carl Rogers, esta es su terapia centrada en el cliente primero y posteriormente terapia centrada en la persona. Justamente el encuentro de dos personas en la que la experiencia de uno pudiera ayudar al otro, en el que es esta misma relación la que va a tener un resultado benéfico en el cliente. Muchísimas gracias, espero lo hayan disfrutado.